Vamos a ir al mensaje de hoy. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra. Señor, que aún esta palabra que hoy tienes para nosotros pueda llegar a cada corazón, cada oído espiritual pueda estar abierto. Señor Jesús, libra de distracciones, todo espíritu de distracción, de división, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Señor, sean abiertos los cielos, sean abiertos nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En todos los equipos o en todos los trabajos, y como nos gusta el fútbol, en el fútbol hay jugadores que son importantes en el funcionamiento y son muy importantes. Pero a la hora de la verdad, cuando eligen el mejor jugador del partido, termina siendo el que hizo el gol, termina siendo el que dio el pase para el gol, o el arquero si atajó quizás alguna penal o alguna jugada muy importante. Pero todos los demás, o algunos jugadores, no lo nombran nunca, pobrecito. Ahora, ¿qué pasaría si ese jugador que no parece tan importante un día falta? Cuando falta ese jugador, porque le sacaron una amonestación, porque está lesionado, se hace un terrible problema en el equipo. Nos falta tal jugador y ahora no sabemos qué hacer. Qué sé yo, un defensor, un mediocampista, un lateral, no sé, lo que sea. Y causa un problema en el funcionamiento. Bueno, así somos los cristianos en medio del mundo. Así somos los cristianos, quizás no somos los famosos, quizás no somos los de más importancia para el mundo, pero somos los más importantes para el funcionamiento. Somos los más importantes para lo que Dios quiere hacer en el mundo y en las personas. Amén, ¿lo cree usted así? Quiero leerle un pasaje. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Allí Jesús estaba en una reunión. En esa reunión ya se había llenado la casa, no entraba un alfiler, y allí había personas que todavía querían entrar a esa reunión. Y dice, entró otra vez en Capernaum después de algunos días. Dije el pasaje, ¿no? Sí. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo y donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué pudo este paralítico ser sanado? Ese paralítico habrá tenido en su corazón el deseo de ser sanado toda la vida o desde el momento que quedó paralítico. Pero para él era totalmente imposible llegar hasta donde estaba Jesús o lograr encontrar la sanidad. Pero ahora, ¿qué es lo que movió a estos 4 amigos que lo acercaron a Jesús? ¿Qué fue lo que movió a ellos para que los llevaran? Fue la enfermedad del paralítico, fue la imposibilidad de este paralítico lo que los movió a misericordia a estos 4 amigos y lograr hacer ese esfuerzo de acercarlo a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Jesús vio? ¿Por qué Jesús también actuó? Dice ahí la palabra, al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de estos 4, junto quizás con la del paralítico, al ver que cuánta necesidad, al ver cuánto amor,
al ver cuánta misericordia. Eso es lo que movió también a Jesús. Y dijo allí al paralítico, que era el que necesitaba, dijo: tus pecados te son perdonados. Después de decir tus pecados te son perdonados, nos muestra algo que es más importante, el perdón de pecados, que la sanidad de nuestras vidas. Muchas veces buscamos en primer lugar la sanidad. No está mal, pero el perdón de pecados es más importante. Porque podríamos entrar al cielo enfermos, pero con el corazón perdonado los pecados. O podríamos vivir totalmente sanitos y con el espíritu enfermo. Amén. Entonces Jesús habla directamente a este paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y después también le dijo al paralítico: levántate y anda, toma tu lecho y vaya. Amén. ¿Qué fue lo que movió a estos 4 amigos? Fueron ellos los que acercaron a Jesús. Actuaron cuando vieron la necesidad del amigo. No se quedaron quietos, no dijeron: ay, bueno, pobrecito, vamos, lo llevemos al rengo, lo traigamos al rengo, lo llevemos al rengo, lo traigamos al rengo. No, ellos actuaron, dijeron: algo tenemos que hacer, hay alguien que lo puede sanar y lo llevemos. Siempre se ha dicho y siempre se seguirá diciendo que la lluvia es bendición, ¿verdad? Aún ha pasado que cuando hay un casamiento y llueve en el casamiento, dice: eso es bendición, ¿verdad? Bueno, pero así seguirá siendo. También Dios dijo que nunca destruirá al mundo con agua, nunca volvería a destruirlo con agua. Y dejó un pacto de esa señal, dejó una señal de ese pacto, que es el arco iris. Cuando nosotros vemos el arco iris, significa que ese pacto todavía está vigente, significa que Dios no destruiría nunca más el mundo con agua. Pero yo creo que hoy las lluvias, no solamente acá, sino que en distintos lugares del mundo, sobre la humanidad traen juicio. Es un juicio de Dios sobre los corazones, es un juicio de Dios sobre el pecado, es un juicio de Dios sobre la actitud del hombre en estos tiempos, los climas extremos y las demás cosas que vemos en el mundo. Guerras y cuantas otras cosas más, cuantos desvíos. Y todo esto es un llamado de atención. O usted no ha dicho: algo está haciendo Dios, algo está pasando. Gente que no conoce a Dios dice: Dios está enojado. Y esto es un llamado de atención, y es un llamado a volverse a Dios. Es un llamado que Dios está haciendo no solamente a su pueblo, sino que a toda su creación, de volverse a Dios. Hoy en día muchas personas tienen necesidades físicas, lo vemos. Vaya al hospital y usted se va a dar cuenta que hay necesidades físicas. Es más, en su propia familia seguro hay alguien que tiene alguna o muchas necesidades físicas. Pero por sobre todas las cosas, la necesidad es espiritual. Hay una necesidad espiritual, un vacío tan grande en el mundo. Hay un vacío que no puede ser llenado por lo que ofrece el mundo. Y el mundo cada vez ofrece más cosas, ofrece más posibilidades. El abanico de las cosas que uno pudiera tomar es cada vez más grande. La humanidad del hombre ha perdido el sentido de la vida, ha perdido el sentido de la identidad. Aún el hombre duda si es hombre, se autopercibe cualquier otra cosa. Ya que no encuentro mi identidad siendo hombre, bueno, me voy a autopercibir otra cosa para ver si por ahí encajo.
Y hoy usted y yo tenemos en nuestras manos, a nuestro alcance, la ayuda para el mundo. Así como estos 4 amigos tenían en sus manos la posibilidad para ayudar a este paralítico. Fue la compasión de sus amigos, fue el interés por sus amigos lo que los llevó a actuar, lo que los llevó a moverse, lo que los llevó a ponerse en acción, lo que los llevó al lugar correcto. Si hay algo que yo necesito, si yo necesito, no sé, estoy arreglando algo en mi casa y necesito un par de tornillos, no voy a la farmacia, voy a un corralón. Porque en el corralón es el lugar correcto. Bueno, ellos fueron al lugar correcto. Quien puede sanarlo al paralítico, quien puede sanarlo a mi amigo es Jesús. Y fueron a Jesús. Fueron al lugar correcto, a la presencia de Jesús. Ahora, te hago una pregunta y comienzo a confrontarte desde este momento con la realidad de este mundo. Te hago una pregunta: ¿qué harías vos? ¿O qué vas a hacer? Porque ¿qué harías? Podríamos tener una idea de qué haríamos, pero ¿qué vas a comprometerte? ¿Cómo vas a hacer? Quizás desde este momento puedas decir: Señor, yo quiero ayudar de alguna manera. O quizás diga: bueno, déjalo al rengo ahí. ¿Qué importa el rengo? Hay un mundo devastado. Hay un mundo que necesita de Dios. Porque desde que entró el pecado, corrompió todas las cosas. Todas. Y si usted lee Génesis, fue la vida, fue la edad, fue la salud, fue la tierra, fue el trabajo. Todo se hizo más difícil. Todo desde ese momento tiene un fin. Todo es más costoso. ¿Sabe? La tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. La creación clama: hagan algo. ¿Cuándo se van a levantar los verdaderos hijos de Dios? ¿Sabe? La tierra tiene que ser sanada. La tierra sana es símbolo de prosperidad. Muchas veces pedimos a Dios que levantamos nuestras manos y pedimos a Dios que nos prospere. Está bien, pero hay otro modo que es el más correcto, que Dios nos llama, es que sea sanada la tierra, que sea sanada desde el principio. Y aunque no creas, hay algo que podemos hacer. Hay algo que debemos hacer. Y sí está a nuestro alcance. No es algo imposible. Es algo que Dios nos ha llamado a hacer. Está al alcance del pueblo de Dios, está al alcance de la iglesia, está al alcance mío y tuyo. A ver, puedes mirar al de al lado y dile: está a tu alcance. Está a tu alcance. Está a tu alcance. Tú lo puedes hacer. Está a tu alcance. Amén. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15, voy a leer. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos, dice, mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Esta palabra Dios había dado a Salomón cuando él había construido el templo. Había prometido en primer lugar Dios a David que levantaría un templo, pero después le dice: a causa de la sangre que había derramado no lo haría él, sino que lo haría su hijo. Entonces allí
es cuando Salomón, junto con todo el pueblo, levantan un templo para Dios. Y lo vamos a ver parte en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 7. Un poquito antes de lo que recién leí. Y allí, después que ya el templo había sido levantado, que terminaron de armarlo con gran esfuerzo, con tantos materiales, con tanta hermosura armado ese templo, dice, llegó el momento de dedicarlo a Dios, llegó el momento de dárselo a Dios, llegó el momento de decirle: esto es tuyo. Y dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vinieron todos los hijos de Israel, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, ofreciendo el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos, la música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque para siempre porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompeta delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce de Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Como le dije, Salomón había levantado un templo para Jehová y llegaba el momento de ofrecérselo, de decirle: esto es tuyo. Entonces, cuando ofrecieron esos holocaustos, también oró allí Salomón a Dios. También oró diciendo: esto es tuyo. Había un holocausto, había ofrenda, y ese reconocimiento era para Dios. Ese reconocimiento era de decir: tú eres el Dios, tú eres nuestro Dios, y queremos que tú reines sobre nosotros, queremos que tú seas el Dios santo. Ese reconocimiento era la necesidad que tenían de un Dios. Sin ti no somos nada, sin ti no podemos hacer nada, sin ti este templo es vacío, este templo es hueco. Entonces se lo dedicaban. Dice la palabra que cuando habían terminado de orar, la casa se llenó de la gloria de Dios. Hay veces que decimos nosotros: oh, fue un tiempo glorioso. Escuchamos decir, la presencia de Dios estaba allí, inundó todo. Muchas veces siempre está la presencia de Dios, pero no siempre se manifiesta de esta manera. ¿Sabe? Cuando realmente la presencia de Dios está en un lugar, nadie puede estar en pie. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, nadie puede ministrar, porque es Dios quien lo hace. Mientras que nosotros tenemos la posibilidad de dominar todo y de manejar todo, Él nos está manifestando de esta manera. ¿Sabe? La presencia de Dios dice que los sacerdotes y los levitas no podían ministrar. Tuvieron que inclinar sus rostros hacia el pavimento, hacia el piso. Y allí habían quedado. Señor, nosotros ya no podemos hacer nada, porque eres tú quien lo hace. Porque eres tú quien estás obrando,
porque eres tú quien llenas las vidas. Solo quedaba humillarse delante de Dios. Solo quedaba rendirse delante de ese Dios santo, de ese Dios bueno, de ese Dios misericordioso, de ese Dios grandioso. Y eso habían hecho. No era que yo tengo que seguir ministrando. No, ya no podían. Ya no podían. Porque había algo superior que llenaba las vidas. Había algo que estaba tocando dentro de ellos. Y eso estaba pasando en ese momento. Nosotros nos hemos acostumbrado a que todo sea fácil, a que todo venga de arriba, a que todo me lo den, a que alguien pague el precio por algo que me van a dar a mí. No, hemos perdido la noción de que algo me tiene que costar o algo tengo que hacer. ¿Sabes? Si hay algo que nosotros como cristianos no tenemos que hacer, es hacer obras para salvarnos, porque es por gracia, es solamente creer. Pero después de eso, las obras vienen después de haber creído en Jesucristo. Ahora, y creemos que todo nos tiene que venir de arriba. ¿Sabe? Desde la construcción de ese templo hasta el holocausto, las ofrendas, fue un gran sacrificio para todos. Un gran sacrificio para todo el pueblo, porque era el pueblo que traía madera, que traía el oro, que traía la plata, que traía el bronce, que traía todo para la construcción del templo, junto también con el rey y todo su reinado. Un gran sacrificio económico, un esfuerzo físico en tiempo, lágrimas derramadas, cosas que resignaban. Y nosotros decimos, no tengo tiempo para ir a la casa de Dios. No tengo ganas. No tengo, para pagar un pasaje. Y nos negamos por nada a estar delante de Dios. Pero esta gente había dado todo para la construcción de ese templo y para la ofrenda y para el sacrificio y para el holocausto. ¿Saben lo que hemos hecho ahora? Hemos puesto al hombre antes que Dios. Todo lo que sucede en una reunión, lo importante es el hombre, no es Dios. Hemos cambiado el sentido de las reuniones. Venga a recibir. ¿Y usted cuántas veces ha dicho, me voy a la casa de Dios a darle mi corazón, a darle mi alabanza, a darle mi adoración, a ponerlo por sobre todas las cosas? Si usted quizás, sí, en la casa de Dios va a recibir, porque la presencia de Dios viene, porque Él llena, porque Él toca, pero ahí hemos cambiado el sentido. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo es distinto. Y aún nos enseñaron a decretar, y será hecho. Nos enseñaron a declarar, y ¿sabe qué? Cuando nosotros declaramos, Dios está corriendo a hacer rápidamente lo que le estamos pidiendo. Eso nos enseñaron. Y Dios va a cumplir con todos tus caprichos. Eso nos enseñaron. Ellos alabaron a Dios, igual que como lo hacemos nosotros, porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. ¿Sabe? A causa de este primer sacrificio hubo una gran respuesta de Dios. Y mire qué respuesta importante que fue. Ahora, si pensamos cuánto es que yo tendría que ofrendar o darle a Dios, o cuánto tiempo, cuánto de mi sacrificio, cuánto de mi trabajo, no sé. No estamos hablando de plata en este momento. Pero sabe, dice que en ese momento habían ofrecido 22,000 bueyes y 12,000 ovejas. Si alguna vez se preguntó, ¿y cuánto le daré al Señor? ¿O qué le daré? ¿Cuánto de mi tiempo? ¿Cuánto de lo que yo soy le voy a dar a Él? Porque una de las cosas que hoy más
Nos pasa a todos. Cuando queremos darle algo a Dios, lo primero que decimos, no dicen no tengo plata, dicen no tengo tiempo. Tiempo. No tengo tiempo. Una vez hablaba con un chico y le digo, che, ¿cuándo vamos a hacer tal cosa? Le digo, no tengo tiempo. Qué pobre que sos, me dice. No tengo tiempo. ¿Sabe? Un buey pesa aproximado 1000 kilos o más. Y si nosotros le pondríamos precio hoy, pongamos el precio del buey 5.000 pesos, ¿sabe? Un buey llegaría a costar 5 millones. Multiplique por 22.000. Pero siempre aparece el Judas que dice, ¿para qué tanto desperdicio? ¿Le vamos a dar tanto a Dios? ¿Recuerdan cuando el perfume fue derramado en Jesús? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Si se humillare mi pueblo. El verso 15 nos da una luz de esperanza. Dice, cuando nosotros después de hacer eso, allí hemos llamado la atención de Dios. ¿Qué es lo que más cuesta? Y Dios dice, si se humillare mi pueblo, allí estarán mis ojos. Mire, Él nos va a escuchar. Ustedes no se imaginan aún en aquella época, lo importante que era poder tener acceso al rey. En Esther capítulo 4, versículo 11, Esther, que era la esposa, que era la reina, en un momento ella se precipitó, había 30 días ya que el rey no la llamaba, y ella se precipitó para ir a ver al rey. Ni siquiera había llegado a la presencia del rey, sino que había llegado hasta el patio interno. Y allí dice en Esther capítulo 4, versículo 11, dice, todos los siervos del rey, el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entrara en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro. Pero podemos decir, yo soy la esposa del Señor, yo soy la iglesia. El Señor me va a recibir en cualquier momento y va a hacer todo lo que yo diga. Mira, a los reyes, a los presidentes les llegan muchísimos pedidos de audiencia, muchísimas cartas donde dice, rey o presidente, necesito tener una charla. ¿Por qué? Porque van con un problema, porque tienen una necesidad. Pero ¿sabe? Casi nadie o muy pocos pueden llegar a tener una audiencia. Y acá nosotros no estamos hablando de un rey, estamos hablando de Dios. Y más que un rey, es Dios. La humanidad ha puesto a Dios en un lugar de servidumbre, en un lugar donde Dios tiene que hacer lo que yo quiero. Y es por eso que hemos cambiado el orden. A Dios debemos ponerlo en lo más alto. A Dios debemos ponerlo. No hace falta que tú lo pongas porque Él ya está. Pero tu corazón tiene que decir, Dios, tú eres el más alto de mi vida, en mi familia, en mi casa, en mis cosas. Tú eres el más importante. Ahora, que Dios diga, voy a escuchar tu oración,
¿Sabe lo que es eso? ¿Por qué crees que el Dios que ha creado todas las cosas, que ha creado hasta la célula, partícula, hasta la cosa más pequeña y la más grande en este mundo, va a decir, ay no, pará, está por hablar Joni? A ver, shh, ángeles, dejen hacer ruido. Está por orar Joni. ¿Por qué él tiene que escucharme a mí? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón para que él me escuche? Y acá nos da el punto, la clave o las claves, cuáles son por las cuales él sí diría, hagan silencio, porque voy a escuchar a mi pueblo. Hagan silencio porque un hijo se ha levantado a orar. En el verso 14, allí la vamos a encontrar. Y vamos a ver qué va a pasar. Cualquier cosa que esté sucediendo en nuestras vidas, en el mundo, cualquier juicio que venga sobre la tierra, cualquier pedido que necesitemos hacer. Dice el versículo 12 del mismo pasaje. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Y allí le dice Dios a Salomón, porque Salomón le decía, ¿y qué pasaría? ¿Escucharías mi oración si se cerraran los cielos, si habría pestilencia, si viniera la langosta, si hubiese hambre, si pasaría tal cosa o tal otra? Y eso le preguntaba Salomón a Dios, y allí Dios le empieza a contestar. Versículo 13 dice, si se cerraren los cielos para que no haya lluvia, y mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, cualquier cosa que esté pasando, cualquier juicio por el cual el pueblo esté pasando, cualquier necesidad que haya en el pueblo. Versículo 14, aquí está la clave, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, solamente entonces yo oiré desde los cielos. Así mis oídos van a estar abiertos a ese clamor, a esa oración, a esa necesidad. Y no solamente que oiré, dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuevamente vemos el mismo orden que hemos encontrado en el paralítico. ¿Qué es lo que primero Jesús hizo? Perdonaré sus pecados, porque Él no va a traer bendición sobre pecado. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay un requisito para que Dios obrara y que no lo desamparare cuando el pueblo pecare. Número 1, humillarse. Humillarse ante Dios es reconocer que Él es el único Dios poderoso, santo, el que salva, el Dios que puede hacer todas las cosas. Admitir los pecados. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. No nos pide que se humille a aquellos que no son su pueblo. No pide que se humille. Ay, estos, ¿cómo no ven lo que están haciendo? ¿Cómo no buscan a Dios? No está pidiendo que sea aquel que no conoce a Dios todavía quien se humilla. Dice, si se humillare mi pueblo. Y aquí vemos la importancia de la intercesión, la importancia del clamor del pueblo de Dios, la importancia de la iglesia. Como yo decía al principio, la importancia de ese jugador que quizás no es ni renombrado, pero que si falta, cosas pasan. Si falta, no funciona. La iglesia no es lo más famoso. La iglesia es hasta un dolor a veces en el mundo. Es algo que quizás muchos no quieren.
Ir a la iglesia es causa de vergüenza, ser parte de la iglesia, ser un cristiano, hasta vergüenza piensan algunos que es. No te van a salvar los políticos y Dios no pide a los políticos que sean lo que se humillen. Son su pueblo, su iglesia. ¿Sabe? Cuando un pueblo se humilla es donde la misericordia de Dios se activa. También dice que cada pueblo tiene los gobiernos que se le merecen. Así que si algo no le gusta, tenemos la culpa nosotros. Génesis capítulo 18, versículos 23 y 24. Allí vemos un juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Pero allí se levantó un hijo de Dios llamado Abraham. Y dice el versículo 23, y se acercó Abraham a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿Lo vas a destruir? Y había dicho Dios: no lo haré. No lo haré. Si hay 50 justos, no los voy a destruir. Y volvió, versículo 32, y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor. Si hablares solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Ya había dicho si había 40, si había 30, si había 20. Y el hombre como somos nosotros, y si hay 10, y si hay menos, y si no llegamos. Y dice: y si hallares solamente quizás 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Versículo 33, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Abraham era ese intercesor ante un pueblo pecador. Dice: si hubiera 10 justos, si encontramos 10 justos, no la destruiría. Pero había solamente 4. Y de esos 4, algunos que no estaba muy en orden los papeles. 4. ¿Sabe que por amor a su pueblo Dios no manda más juicio? O Dios se retiene de hacer cosas. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 13. Dice: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Sabe que la iglesia literalmente es un faro en medio de la oscuridad. Sabe que la iglesia es la que detiene la maldad. Sabe que por la iglesia muchas cosas malas no suceden a nuestra sociedad. Mira la importancia que tiene la oración, la iglesia, el acercarse a Dios. Si se humillare mi pueblo. Usted quiere tener un pueblo bendecido como yo. Usted quiere vivir en una ciudad próspera como yo. Usted quiere tener un trabajo próspero como yo. Bueno, hay algo que tenemos que hacer. Si se humillare mi pueblo. Dice: y oraren. Orar a Dios es pedirle. Orar a Dios es buscarle a Él. Orar a Dios es clamar. El milagro, dice, empieza cuando comienzas a clamar. Desde ese momento es que algo comienza a moverse. Y pasan días sin que oramos. Pasan días sin que busquemos a Dios. Hay culto de oración, no importa. No es el que más me gusta.
Bartimeo era un ciego. Y él estaba allí al costado del camino y escuchó que Jesús venía. Y entonces empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe? El milagro de este Bartimeo comenzó a suceder desde ese momento, porque fue allí donde en los oídos de Jesús se pusieron a ese clamor. Y todavía le decían: pero cállate, cállate. Más fuerte clamaba. Que nada nos diga cállate. ¿Sabe? Porque lo vas a hacer por amor a aquel que no conoce, por amor a tu familia, por amor a ti mismo. Vas a clamar, orar, acercarse con ruegos, con súplicas. Tantas veces nos acercamos a Dios y no sabemos ni qué decirle. Puedes empezar diciendo: perdóname, perdóname, límpiame, lávame. Número 3, buscar a Dios continuamente. No es que yo, el día tanto del año es el día de búsqueda del Señor y los otros 364 días, no importa. Cada día buscarle, cada día buscar su rostro, cada día querer estar en su presencia. Buscar en mi rostro. Y buscar en mi rostro es que decir: te anhelamos, Señor, queremos verte, queremos estar cerca tuyo, queremos ser llenos de tu espíritu. No dice en ningún momento buscar su mano. ¿Qué me podés dar hoy? ¿Qué tenés para mí? No es buscarle a Dios como un niño demandado solo para el bienestar de la carne, solo para el bienestar de lo que necesitamos, para cubrir los placeres terrenales. Es buscar tu rostro, buscar su rostro para decirle: quiero conocerte, quiero enamorarme de ti, quiero ser lleno de ti, quiero vivir junto a ti. Porque cuando tienes a Él no te va a faltar nada. Las cosas terrenales van a ser innecesarias. Ahora, no solamente es importante buscar su rostro, humillarse, buscarle, decirle, reconocerle, rendirse ante Él, arrodillarse ante Él, sino que también es volverse de sus malos caminos. Tenemos que tener un cambio de conducta. No sirve de nada que yo venga un día y le diga: perdóname porque te he fallado, perdóname por lo que soy. ¿Me perdona? Sí. Y mañana vuelvo a hacer lo mismo. Tiene que haber un cambio de conducta. Yo nunca más vuelvo a ese lugar, yo nunca más vuelvo por ese camino, yo nunca más vuelvo a hacer esas cosas. Tiene que haber un cambio de conducta, tiene que haber un cambio de hábitos. Porque sabes, mientras que estés en este mundo lo vas a tener ahí a la vuelta igual. Pero ahora va a estar con la ayuda de Dios, decir: yo eso no quiero nunca más para mí. Entonces, uno de los requisitos para que Dios escuche nuestras oraciones, para que Dios actúe por medio de nuestras oraciones, es esta también: cambiar mis malos caminos, cambiar esos malos hábitos, arrepentirme. Yo voy caminando para allá, me arrepiento, voy en contra del lugar donde yo iba. Volverse de sus caminos, acercarnos a Él con un corazón sincero, en verdad. Entonces, es allí donde se han cumplido estas, por lo menos 4 requisitos. Entonces, oiré desde los cielos. Entonces. Y esto va a suceder con la iglesia que clama por una ciudad. Esto va a suceder con un hombre, con una mujer que clama por su familia, con una persona que clama por su vida. Por cada uno que se vuelva al Señor y cumple esto, sabe, el oído del Señor va a estar atento. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga?
entonces oiré desde los cielos y van a pasar dos cosas. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque todos queremos que fuese sanar su tierra, sanarlo de una enfermedad, que Dios nos ayude en el trabajo, que lo que yo siembre produzca, que mi pyme funcione, que mi emprendimiento vaya bien. Pero nadie quiere salir de sus malos caminos, porque Dios sí quiere perdonarte y es lo primero que quiere hacer. Un pueblo sin pecados sabe que es un pueblo sin corrupción. Representa menos maldad, representa menos asesinato, representa vivir una vida más feliz, representa vivir en paz, porque el pecado corrompió todo desde el principio. Sanaré su tierra, sanaré su tierra. Dejará de haber juicios sobre la tierra. Una tierra sana tiene riesgos de pasar algún momento por momento de crisis, puede pasar, pero una tierra enferma nunca va a fructificar. Una tierra enferma es un desierto, mientras que una tierra sana representa trabajo, representa vida, representa prosperidad. Su tierra, dice, sanaré su tierra, es la tierra donde están tus pies. Tú eres tierra, tú estás hecho de tierra. Amén. Pero buscamos tantas cosas de Dios, pero no buscamos hacer lo que Él nos pide. Es la tierra donde habitas, la tierra que Dios te ha puesto para sanar. Y no solamente te va a sanar a ti. Cuando tú eres sanado, cuando tu tierra es sana, no es que el Señor sana así como un tablero de ajedrez, ¿vieron? Un pedazo de tierra sana, un pedazo de tierra negra, un pedazo de tierra blanca, un pedazo de tierra negra. Dios sana todo. O sea que, ¿quién puede ser bendición para su ciudad? Es la iglesia, eres tú. ¿Quién puede ser bendición para su familia? Eres tú. ¿Quién puede ser la bendición en el trabajo? Eres tú. Pero si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, buscar mi rostro y clamar y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces sanaré su tierra. Una iglesia, una vida, una familia, un hombre, una mujer que sean intercesores. Alguien que clama por su vida, alguien que clama por otro. Amén. Y a eso estás llamado. A buscar a Dios, a buscar su rostro, la tierra, su pueblo, los suyos, los que se humillan, los que buscan su rostro. Ese es el pueblo que Dios quiere. Para eso Dios te trajo, para eso Dios te puso en esta época. Para eso te atrajo, para que te humilles. Y sabe, y pensamos que humillarnos es andar arrastrándonos, no sé. Humillarnos, ¿sabe lo que es? Es decirle, Señor, tú eres el rey, tú eres el más grande, tú eres el importante. Y es allí cuando puedes andar en medio de una sociedad aún pecaminosa con el pecho inflado. Porque Dios está contigo, porque puedes ayudar a otro, porque puedes bendecir. Amén. Señor, gracias por esta palabra, gracias porque tú nos llamas una vez más a rendirnos delante de ti. Nos llamas a venir ante ti con un corazón sincero, a rendirnos, a decir, yo solo no puedo, yo sin ti nada soy. Señor, y aquí estamos.
nos presentamos como tu pueblo. Señor, venimos ante ti a pedirte perdón por nuestros pecados. Venimos ante ti a decirte que queremos ver tu rostro, que queremos buscarte, que queremos clamar a ti, que queremos que nuestras oraciones sean escuchadas. Señor, que hay una necesidad tan grande, Señor, de hombres y mujeres que te necesitan. Señor, que necesitan que sus corazones sean cambiados, que sus espíritus te conozcan. Señor Jesús, que nuestra tierra sea sanada, que los juicios de Dios sean detenidos, Señor. Señor, y queremos ponernos en la brecha y buscarte a ti, clamar por tu presencia, clamar por que te muevas en medio nuestro. Señor, ven una vez más. Me rindo ante ti, Señor. Me rindo ante tu presencia, me rindo ante tus manos, me rindo ante tus pies.